¿Por qué Satanás luchó tan duro por el cuerpo de Moisés? Pocas figuras destacan de forma tan destacada como Moisés, de príncipe a pastor, que luego se convirtió en profeta, que desafiaría a un imperio, lideraría una nación y se convertiría en el conductor de la ley divina que dio forma a las civilizaciones. Nacido en un mundo donde su propio aliento era un acto de rebelión, Moisés emergió de los juncos del río Nilo, salvado de una muerte segura por la misma familia que quiso acabar con su vida. La historia de este hombre no es solo una historia de liberación y de derecho, sino también una historia envuelta en un profundo misterio. Los días de la vida de Moisés estuvieron marcados por lo milagroso, como lo fue su partida de este mundo. Deuteronomio registra que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no se habían oscurecido ni su fuerza había menguado. Y lo más misterioso de todo, hasta el día de hoy, nadie sabe dónde fue enterrado. Una vida que comenzó envuelta en secreto parece terminar de la misma manera. Entonces, ¿quién era este hombre, Moisés? ¿Por qué su vida y su muerte estuvieron envueltas en misterio? A medida que desentrañamos su historia, nos embarcamos en un viaje no solo a través de la historia, sino hacia el corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la leyenda que es Moisés? ¿Por qué era Moisés tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a ser el libertador de los hebreos, el pueblo elegido de Dios. Al sacarlos de Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida, estaba preparando el escenario para la eventual venida del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre opuesto a los planes de Dios, vio a Moisés como una amenaza. Si se pudiera detener a Moisés, tal vez se pudiera frustrar el plan divino más amplio. En la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, Moisés fue un actor clave. Su historia nos recuerda que no importa nuestro pasado, no importa nuestros errores, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede oponerse a eso cuando caminamos por fe. Muerte de Moisés. Moisés fue el hombre que casi guió a una nación entera a su tierra prometida, pero no logró llegar en el último minuto. La historia de Moisés es a la vez inspiradora y misteriosa, y su partida de este mundo es quizás uno de los momentos más conmovedores de la historia bíblica. Fue el gran líder de los israelitas y pasó décadas guiando a su pueblo a través del desierto. Se enfrentó al poderoso faraón, abrió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, después de todas sus increíbles hazañas y las pruebas de fe que superó, no se le permitió entrar a la tierra prometida con el pueblo que había guiado tan diligentemente. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder que los sacó de Egipto, sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, proveyéndoles maná del cielo y agua de las rocas. Pero un día en particular, en las aguas de Meriba, las frustraciones de Moisés pudieron con él. El pueblo se quejó: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Conmovido por sus gritos, Moisés se dirigió a Dios en busca de orientación. El Señor le dijo que tomara la vara y, junto con su hermano Aarón, reuniera a la asamblea, hablara a la roca ante los ojos de ellos y de ella brotaría agua. Pero ante la multitud, la ira nubló el juicio de Moisés. En lugar de hablarle a la roca como Dios le había ordenado, la golpeó 2 veces con su vara y brotó agua. Mientras el pueblo se regocijaba por el milagro que tenían ante sí, la voz de Dios resonó en el oído de Moisés. «Porque no confiaste en mí lo suficiente como para honrarme como santo a la vista de los israelitas, no llevarás a esta comunidad a la tierra que yo te he dado. Les estoy dando». En la llanura de Moab, con el valle del Jordán extendido ante él, Moisés subió al monte Nebo.
Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, una tierra que fluía leche y miel, un lugar con el que los israelitas habían soñado durante generaciones. Moisés contempló con sus propios ojos la belleza de aquella tierra, pero también comprendió que nunca pondría un pie allí. La Biblia nos dice: «Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie lo supo. Hasta el día de hoy, el lugar de su sepultura». Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, un testimonio del vínculo especial que compartían. Pero lo más intrigante es el entierro. No hay monumento, ni gran tumba, ni santuario para visitar. En consonancia con la humildad que Moisés demostró a menudo, su lugar de descanso final sigue siendo un misterio. Oculta por Dios y oculta por el hombre, la ubicación de la tumba de Moisés es uno de los enigmas sin resolver de la Biblia. La disputa, la epístola de Judas, es un mensaje breve pero poderoso que insta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y a contender ardientemente por la fe que fue una vez entregada a los santos. Después de la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el adversario, vio una oportunidad y se acercó al lugar donde yacía el cuerpo. Judas, en un intento de motivar a los fieles, recuerda varios acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento. Entre estas narraciones cautivadoras hay un evento particularmente misterioso. Aún el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarle por calumnia, sino que dijo: «El Señor te reprenda». No se conocen las razones exactas por las cuales Satanás pelearía por el cuerpo de Moisés. Algunas interpretaciones pueden ser útiles. Moisés, al hacer esto, no solo deshonraría el legado del gran profeta, sino también a Dios mismo. El acto de profanar lo que era sagrado para Dios sería una victoria simbólica de la idolatría. Moisés era venerado por los israelitas. Satanás, siempre astuto, pudo haber visto el potencial de convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría. Al hacer que los israelitas trataran el cuerpo de Moisés como algo especial para adorar, los desviaría, apartando sus corazones de Dios y haciéndoles adorar un mero objeto en lugar del Todopoderoso. Sin embargo, las intenciones de Satanás no quedaron sin respuesta. El arcángel Miguel, un poderoso guerrero de Dios, salió en defensa del cuerpo de Moisés. Incluso ante un adversario tan poderoso, Miguel no recurrió a maldiciones ni a argumentos mezquinos. En lugar de eso, respondió con una poderosa declaración que destacó la autoridad suprema de Dios. Con pocas palabras, Miguel transmitió una profunda sabiduría. Le recordó a Satanás que no nos corresponde a nosotros decidir ni juzgar, sino a Dios. El destino del cuerpo de Moisés, como todas las cosas, estaba en manos del Señor. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: la fe, la perseverancia, el liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Pero su muerte nos recuerda que incluso los más grandes entre nosotros están en última instancia en manos de Dios. A veces los misterios que deja atrás son las lecciones más profundas de todas. La relación de Moisés con Dios. Moisés compartió una relación increíblemente íntima con Dios. Esta cercanía se evidencia en varios pasajes, como la comunicación directa, donde el Señor habla con Moisés cara a cara, como se habla con un amigo. Como intercesor, Moisés a menudo se interponía entre Dios y los israelitas. Cuando los israelitas pecaron, Moisés intercedió por ellos y Dios los escuchó. Por ejemplo, después del incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora por favor perdona su pecado, pero si no, entonces bórralo del libro que has escrito». El testimonio de la resurrección, la aparición de Moisés junto a Elías y Jesús,
durante la transfiguración sugiere que fue llevado arriba o trasladado al cielo. Satanás podría haber querido impedir esto para obstruir el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Moisés representa la ley. Su cuerpo, como símbolo, habría sido un trofeo significativo para Satanás. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría intentar reclamar autoridad o victoria sobre la ley. Como acusador, Satanás podría haber intentado acusar a Moisés basándose en sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio para reclamar su cuerpo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra propia justicia. En otras palabras, la relación única de Moisés con Dios destacó su importancia en el plan de Dios. La disputa de Satanás sobre su cuerpo puede haber sido un intento de frustrar, desacreditar o reclamar una victoria simbólica contra los propósitos de Dios. El liderazgo de Moisés. El liderazgo de Moisés estuvo marcado por varias características claves. Fidelidad. Moisés confió constantemente en la guía de Dios, incluso cuando se sentía inadecuado. Él confió en el plan de Dios. Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Humildad. A pesar de haber sido elegido por Dios, Moisés se mantuvo humilde. Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que todos los que había sobre la tierra. Obediencia. Moisés siguió las instrucciones de Dios, incluso cuando eran desafiantes. Él instituyó los 10 mandamientos y otras leyes según lo ordenado por Dios. El fuerte liderazgo de Moisés y su estrecha relación con Dios lo convirtieron en una figura significativa en la narrativa bíblica. Satanás, como adversario de Dios y de su pueblo, naturalmente buscaría oportunidades para desafiar o socavar los planes de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede verse como un desafío directo al legado y la influencia de un líder tan fundamental como Moisés. La fe de Moisés. Moisés demostró una fe inmensa a lo largo de su vida, desde elegir identificarse con los hebreos en lugar de con la realeza egipcia, hasta confiar en que Dios dividiría el Mar Rojo y proveería para los israelitas en el desierto. Sin embargo, como todo ser humano, Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia, como golpear la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás es una prueba de realidades espirituales. Así como la fe de Moisés demostró la realidad del poder y el amor de Dios, la lucha por su cuerpo subraya la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal. El valor del justo. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor de Jesús en muchos sentidos. Satanás, siempre oponiéndose a los planes de Dios, puede haber buscado desacreditar o mal usar el cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar la predicción de Dios sobre la resurrección. Un presagio de la resurrección. Algunos teólogos especulan que la disputa sobre el cuerpo de Moisés puede prefigurar temas de resurrección y la próxima batalla sobre la muerte. En la transfiguración, Moisés aparece junto a Jesús, indicando que está vivo y bien en la presencia de Dios. La disputa sobre su cuerpo podría ser vista como el último intento de Satanás de reclamar la victoria sobre un siervo de Dios, una victoria que nunca lograría. Aunque los detalles exactos de por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés siguen siendo un misterio, el relato sirve como recordatorio. La historia enfatiza la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar alerta contra las artimañas del enemigo. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy recordando la historia donde el arcángel Miguel luchó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Así como hay batallas imprevistas en los reinos espirituales, Señor, reconocemos que muchos de nosotros enfrentamos luchas y desafíos ocultos en nuestra vida diaria.
Sabemos, oh Dios, que el enemigo busca robar, matar y destruir, pero también descansamos en la certeza de que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Oramos por fuerza para permanecer firmes ante los adversarios y las tentaciones que se nos presenten. Recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Guarda nuestras acciones y mentes en Cristo Jesús, y que siempre estemos arraigados en tu palabra y tu verdad. Pedimos tu protección sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Mientras el enemigo busca reclamar lo que te pertenece, recordemos la victoria que tenemos en Cristo. En los momentos de duda y debilidad, ayúdanos a ejercer la autoridad que tenemos en ti. Te entregamos nuestras ansiedades, temores e incertidumbres, confiando en que tú estás obrando todas las cosas para nuestro bien. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén.